La historia que te voy a contar me la confió una amiga de toda la vida, Laura. Ella nunca había sido alguien que creyera en cosas paranormales. Siempre era la escéptica del grupo, la que encontraba explicaciones lógicas a cualquier cosa que sucediera. Pero todo cambió en una noche de verano, durante un viaje de negocios que la llevó a un hotel en el centro de la ciudad, uno de esos hoteles antiguos que, aunque majestuosos, tienen un aire extraño. Como si el pasado pesara sobre cada piedra de su estructura. Laura llegó tarde por la noche, agotada por un largo día de reuniones. El recepcionista la recibió con una sonrisa algo incómoda, como si ocultara algo. Sin darle mayor importancia, ella tomó la llave de su habitación, la número 708, en el último piso. Al entrar, la habitación parecía acogedora, aunque un poco anticuada. Se tumbó en la cama, lista para dormir. Pero cuando el silencio se instaló en la habitación, lo escuchó por primera vez, un golpe suave en la pared, como si alguien estuviera tratando de llamar su atención desde la habitación contigua. Al principio, lo ignoró, pensando que podría ser algún huésped molesto o el sonido de alguna tubería vieja. Pero los golpes continuaron, uno tras otro, durante horas. Al día siguiente, preguntó en la recepción si alguien se hospedaba en la habitación contigua. La respuesta la dejó helada, la habitación al otro lado de la pared llevaba años cerrada por reformas. Nadie había estado allí durante mucho tiempo. Esa misma noche, los golpes regresaron, más fuertes y constantes. Laura, ya preocupada, decidió acercarse a la pared. Puso su oreja contra el frío concreto y lo escuchó, no solo eran golpes, sino un susurro tenue, un gemido débil. Lo que oyó la dejó sin palabras. Era una voz femenina, pidiendo ayuda, pero de una manera tan desgarradora que parecía que llevaba atrapada en esa pared durante años. Laura quiso salir corriendo del hotel, pero no pudo. El terror la paralizó, y su curiosidad la obligó a quedarse una noche más. Al caer la noche, los ruidos se intensificaron. Esta vez, los golpes no solo venían de la pared, sino también del techo, del suelo, como si algo o alguien estuviera tratando de rodearla. Fue entonces cuando sucedió lo peor. Cuando estaba a punto de hacer su maleta y abandonar el hotel, miró hacia el espejo. No estaba sola. Detrás de ella, en la cama, vio la figura de una mujer, demacrada, de cabello largo y oscuro, con los ojos hundidos y vacíos. Laura se dio la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, el reflejo en el espejo no había desaparecido. Laura salió del hotel esa misma noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Años después, investigando por curiosidad, descubrió que, hace décadas, una mujer había sido encontrada muerta en esa habitación. Nadie sabía exactamente cómo había muerto, pero desde entonces, la habitación 708 quedó marcada por su presencia. El personal del hotel evitaba hablar de eso, y pocos huéspedes duraban más de una noche. Laura aún tiene pesadillas con esa mujer en el espejo. Y cada vez que se mira en uno, no puede evitar preguntarse si esa figura volverá a aparecer, esperando el momento oportuno para cruzar de nuevo el umbral. Esto que voy a contar me ocurrió hace ya algunos años, pero no ha pasado un solo día desde entonces en el que no recuerde con claridad cada detalle de lo que viví aquella noche. A menudo, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver aquel rostro pálido, aquellos ojos vacíos, y sentir ese frío que invadió mi cuerpo desde el momento en que todo comenzó. Había estado viajando por trabajo, y era una semana particularmente agotadora. Vuelos retrasados, reuniones interminables, y para colmo de males, una tormenta me había sorprendido en medio del viaje. Llegué al hotel mucho más tarde de lo previsto. Para cuando finalmente puse un pie en la recepción,
ya eran casi las 10 de la noche. El lugar tenía un aire extraño. A primera vista, era un pequeño hotel boutique, moderno y decorado con un estilo elegante pero sencillo. No obstante, algo no se sentía bien. Quizás era el hecho de que la tormenta azotaba con fuerza las ventanas o que no había ni un alma en el vestíbulo, aparte de la recepcionista que parecía estar esperando algo. Como si supiera que algo más que mi llegada estaba por ocurrir. La recepcionista, una mujer delgada, de unos 40 años, me entregó la tarjeta de la habitación sin mirarme a los ojos. Hubo un momento de silencio incómodo mientras hacía el trámite, y sentí la necesidad de hacer algún comentario ligero para aliviar la tensión, algo sobre la tormenta o el largo viaje. Pero su rostro permaneció rígido, como si estuviera luchando por mantener una fachada profesional. Incluso cuando finalmente me entregó la llave, lo hizo con una sonrisa que parecía forzada, casi una mueca de dolor. No podía explicarlo en ese momento, pero me pareció que sus manos temblaban levemente mientras hablaba. Su habitación está en el 4º piso. Tenga un buen descanso, dijo con una voz monótona, casi robótica. Algo en la forma en que me lo dijo me hizo sentir incómodo. Pero no le di mayor importancia en ese momento. Después de todo, estaba agotado, y lo único que quería era llegar a mi habitación y dormir. Crucé el vestíbulo y me dirigí al ascensor. El lugar estaba extrañamente vacío para ser un hotel boutique, pero lo atribuí a la tormenta o tal vez a la temporada baja. Las luces en el pasillo parpadeaban ligeramente, y el sonido del viento golpeando contra las ventanas resonaba en los corredores vacíos, dándole al lugar una atmósfera aún más lúgubre. El ascensor era pequeño, de esos antiguos con puertas metálicas que se cierran con un chirrido desagradable. Cuando entré y presioné el botón para el 4º piso, sucedió lo que marcó el inicio de la peor experiencia de mi vida. El ascensor comenzó a moverse solo antes de que pudiera presionar el botón. Se detuvo en el 3er piso, aunque no había solicitado ir allí. Pensé que podría ser un fallo técnico, o tal vez alguien más lo había llamado desde ese piso. Pero cuando las puertas se abrieron, no había nadie esperando. Solo un pasillo oscuro, con una luz al fondo que parpadeaba de manera intermitente, iluminando apenas una figura que estaba de pie. Al principio, no pude ver claramente quién o qué era. La figura estaba quieta, inmóvil, al final del pasillo, casi fundida con la oscuridad. No sé qué fue lo que me hizo fijarme con más detalle, pero había algo en esa silueta que no me gustaba nada. Sentí una incomodidad inmediata, una sensación de peligro que hizo que todos los vellos de mi cuerpo se erizaran. Era un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro, casi como un uniforme. Llevaba un sombrero que cubría parcialmente su rostro, pero incluso desde la distancia, podía ver que estaba mirando directamente hacia mí. No se movía, no hacía ningún gesto, pero había algo en la rigidez de su postura que me llenó de terror. Intenté convencerme de que solo era un huésped más, alguien que tal vez estaba esperando a que el ascensor volviera a bajar. Pero algo no cuadraba. Nadie se quedaría inmóvil en un pasillo oscuro durante tanto tiempo sin hacer nada. Además, su figura no se veía natural. Había algo en la manera en que estaba de pie, casi como si flotara, o como si estuviera fijado en su lugar, demasiado quieto, como una estatua. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, y por un momento, pensé que todo había sido un malentendido, un juego de luces o mi mente agotada jugándome una mala pasada. Pero justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse completamente, la figura dio un paso adelante. Fue solo un paso, pero fue suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. El ascensor continuó su ascenso hacia el 4º piso, pero mi mente no podía dejar de pensar en ese hombre en el 3er piso. Algo no estaba bien, lo sabía, lo sentía en mis huesos. Cuando llegué a mi habitación, traté de calmarme. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio, que estaba demasiado agotado y que probablemente lo que había visto no era más que un malentendido.
Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de incomodidad no desaparecía. Me tumbé en la cama, pero el sueño no llegaba. La tormenta seguía rugiendo fuera, y el viento golpeaba las ventanas como si algo quisiera entrar. Cada sonido, cada crujido del edificio me hacía saltar. Finalmente, decidí levantarme para tomar un vaso de agua en la pequeña cocina de la habitación. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché un sonido. Era un ruido sordo, como un golpe suave, pero venía de afuera, desde el pasillo. Me acerqué a la puerta y pegué el oído a la madera. Nada. Silencio absoluto. Sin embargo, había algo en ese silencio que me inquietaba. Era como si hubiera alguien más ahí, respirando al otro lado de la puerta, esperando que hiciera el más mínimo ruido para saber que yo estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que escuché un nuevo sonido, el ascensor. El viejo elevador hizo un chirrido familiar mientras descendía por el edificio, pero lo extraño era que no debería estar funcionando a esas horas. ¿Alguien más estaba usando el ascensor a la medianoche? ¿O algo más? El sonido se detuvo, y supe que había llegado al tercer piso. No sé por qué, pero supe instintivamente que el hombre del pasillo estaba nuevamente allí. Sentí su presencia, aunque no podía verlo. Sabía que el ascensor lo había traído de vuelta, y lo peor de todo es que sabía que no estaba solo en ese hotel. Me alejé lentamente de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar en mi pecho. No quería abrirla. Algo me decía que si lo hacía, si salía al pasillo o si siquiera miraba a través de la mirilla, lo vería. Él estaría allí, observándome con esos ojos vacíos, esperándome. Pasaron varios minutos que parecieron horas hasta que finalmente me armé de valor. No tenía opción, tenía que salir de ese hotel. Tomé mi maleta y la empacó apresuradamente. Cada pequeño ruido en la habitación me hacía saltar, y el constante sonido del viento y la tormenta afuera solo aumentaba mi ansiedad. Sabía que tendría que enfrentar el pasillo y, posiblemente, al hombre que estaba acechando en algún lugar cercano. Abrí la puerta lentamente, con las manos temblorosas, y al mirar hacia el pasillo, no había nada. El aire estaba más frío de lo que recordaba, y el pasillo estaba iluminado solo por una luz al final que parpadeaba intermitentemente. Me apresuré hacia el ascensor, pulsando el botón varias veces, rogando que llegara rápido. El ascensor descendía lentamente desde el quinto piso, y con cada segundo que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron, y ahí estaba él, de pie, en el centro del elevador, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Sin pensarlo dos veces, retrocedí, incapaz de moverme o gritar. Sabía que no podía entrar en ese ascensor con él. Las puertas comenzaron a cerrarse de nuevo, pero no antes de que el hombre diera otro paso hacia adelante, acercándose aún más. Salí corriendo. Dejé atrás el ascensor, el pasillo y bajé por las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, la recepcionista me miró con una expresión que lo decía todo. Ella sabía. Sabía lo que había visto, y no hizo ningún esfuerzo por detenerme mientras salía corriendo del hotel. No volví a ese lugar. Nunca más. Hasta el día de hoy, cada vez que entro en un ascensor, no puedo evitar recordar aquella noche y preguntarme si, alguna vez, volveré a ver al hombre del tercer piso, esperando su próxima víctima. Gabriela, mi prima, siempre ha sido una persona que disfruta de la naturaleza y la tranquilidad. Por eso, cuando decidió pasar un fin de semana en un resort de lujo enclavado en las montañas, no imaginaba que ese retiro pacífico se convertiría en una pesadilla. El lugar estaba rodeado de naturaleza, perfecto para relajarse y desconectar del estrés de la ciudad. El primer día fue todo lo que esperaba, comida exquisita, spa,
y una hermosa habitación con vistas a las montañas. La primera noche fue tranquila, pero la segunda noche fue cuando todo cambió. Gabriela se había ido a la cama temprano, agotada después de un día de caminatas y masajes. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 3, fue despertada abruptamente por el sonido de risas. Al principio pensó que era parte de un sueño, pero pronto se dio cuenta de que las risas continuaban, claras y nítidas, como si vinieran del interior de su habitación. Confundida, se incorporó y encendió la lámpara de noche. El sonido era inconfundible, eran risas de niños, un murmullo bajo que parecía provenir de alguna parte cerca de la puerta del armario. Miró a su esposo, pero él seguía profundamente dormido, ajeno a los sonidos extraños que perturbaban la calma de la noche. Gabriela trató de convencerse de que tal vez eran los hijos de algún otro huésped jugando en el pasillo, pero al poner atención, se dio cuenta de que las risas no venían de fuera, sino de dentro de la habitación. Decidida a investigar, se levantó lentamente de la cama. Su corazón latía rápido y cada paso que daba hacia el armario hacía que el sonido se hiciera más fuerte. Cuando finalmente llegó frente a las puertas de madera, se dio cuenta de que las risas habían cesado de repente, como si los niños que jugaban hubieran notado su presencia. Tragó saliva y, conteniendo la respiración, abrió las puertas de golpe. El armario estaba vacío. No había nada más que sus maletas y la ropa colgada. Pero Gabriela no podía sacudirse la sensación de que había algo allí, algo que no podía ver pero que podía sentir. Las risas habían sonado tan reales, tan cercanas, que no podía ser su imaginación jugando trucos en ella. Cerró las puertas y regresó a la cama, intentando no darle más vueltas al asunto. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. Esa misma noche, a las 4 en punto, fue despertada nuevamente, esta vez no por risas, sino por el sonido de pasos. Eran pequeños, como si un niño estuviera caminando descalzo sobre la alfombra, acercándose lentamente a la cama. Gabriela se quedó completamente inmóvil, sintiendo cómo la presión de la cama cambiaba, como si algo pequeño estuviera subiendo lentamente desde el borde de la cama hacia donde ella estaba acostada. El peso se movía lentamente, paso a paso, hasta que sintió una pequeña mano tocar su brazo. Gritó, despertando a su esposo, quien encendió la luz de inmediato. No había nada, nadie. Él intentó calmarla, diciéndole que había sido una pesadilla, pero Gabriela sabía que no lo había sido. Lo que sintió, lo que escuchó, había sido real. Al día siguiente, cuando bajaron a desayunar, Gabriela preguntó al personal del hotel si había otros niños hospedados. La respuesta fue desconcertante, no había ninguna familia con niños en el resort ese fin de semana. El lugar, según le dijeron, estaba en su mayoría ocupado por parejas mayores. Entonces, ¿de dónde habían venido esas risas y esos pasos? Cuando Gabriela insistió en hablar con el gerente, con una expresión algo tensa, le confesó algo que pocas personas sabían. Hacía años, cuando el resort estaba en construcción, hubo un trágico accidente en una de las cabañas más cercanas. 2 niños pequeños, hijos de una de las familias trabajadoras, murieron en un incendio provocado por un cortocircuito. Desde entonces, algunos huéspedes reportaban oír risas o ver sombras pequeñas corriendo por los pasillos durante la noche, aunque nadie hablaba demasiado de eso. Gabriela no durmió esa noche, y mucho menos las siguientes. Se fueron del resort antes de que el fin de semana terminara, pero ella aún recuerda con claridad esas risas que, aunque débiles, parecían provenir de un lugar más allá del tiempo. La historia que voy a contarles no solo es una de las más inquietantes que he escuchado, sino que marcó un antes y un después en la vida de mi amigo Carlos. Antes de lo que le ocurrió en aquel hotel, Carlos era la clase de persona que desestimaba cualquier historia relacionada con lo sobrenatural, los fantasmas o los espíritus. Siempre había sido un hombre racional,
alguien que creía solo en lo que podía ver y explicar con lógica. Sin embargo, lo que vivió en ese hotel cambió por completo su manera de percibir el mundo, y desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Todo sucedió durante un viaje que Carlos realizó por la costa sur de España. El paisaje era pintoresco, con pequeñas aldeas dispersas entre colinas bañadas por el sol y carreteras serpenteantes que parecían no tener fin. Carlos disfrutaba de la soledad y la tranquilidad de esos días, conduciendo sin prisa, explorando lugares remotos. Sin embargo, una tarde, después de conducir durante horas bajo el sol abrasador, decidió que era hora de detenerse a descansar. El calor era sofocante, y los pueblos cercanos no ofrecían muchas opciones de alojamiento. Finalmente, después de recorrer varios kilómetros más, vio un hotel a un lado de la carretera. El hotel, a simple vista, no tenía nada especial. No era grande ni llamativo, pero parecía ser el único lugar disponible para pasar la noche. La fachada era un testimonio de tiempos mejores, las paredes, antaño blancas y relucientes, estaban ahora cubiertas de grietas y desconchones. La pintura se había descascarillado en varias zonas, y las ventanas mostraban signos de abandono, con cortinas raídas que apenas cubrían el interior. A pesar de su estado, Carlos pensó que sería suficiente para descansar y continuar su viaje al día siguiente. Al entrar, fue recibido por un hombre mayor que estaba sentado tras el mostrador de la recepción. El recepcionista tenía un aspecto casi fantasmal, con el rostro demacrado y arrugado, y los ojos hundidos que parecían haber visto demasiadas cosas. El hotel estaba en un silencio casi sepulcral, roto solo por el zumbido distante de una vieja lámpara en el techo. No había otros huéspedes visibles, lo que le dio a Carlos la extraña sensación de que era el único visitante en aquel lugar olvidado por el tiempo. El hombre tras el mostrador lo recibió con una voz ronca y apenas audible. «Bienvenido», dijo mientras deslizaba una llave vieja y oxidada hacia Carlos. «Su habitación está en el segundo piso. Si necesita algo, puede llamar a recepción». Pero justo cuando Carlos estaba a punto de girarse para irse, el hombre hizo una pausa. El silencio que siguió fue tenso, como si el recepcionista estuviera debatiendo internamente si debía decir algo más. Finalmente, con una voz casi susurrante, el recepcionista le advirtió: «Un consejo, señor, no abra la puerta si escucha algo después de la medianoche. Pase lo que pase, no la abra». Carlos soltó una risa incómoda, pensando que tal vez era una especie de broma local, algo que el viejo recepcionista les decía a los turistas para asustarlos. Pero la mirada del hombre no cambió. No había humor en su expresión, solo una seriedad que parecía arraigada en años de secretos oscuros. «Pase lo que pase», repitió el recepcionista, con una firmeza que hizo que la piel de Carlos se erizara. Subió por una escalera estrecha y mal iluminada hasta el segundo piso, donde su habitación lo esperaba. El pasillo era largo y estrecho, apenas iluminado por pequeñas bombillas que colgaban del techo, algunas de las cuales parpadeaban intermitentemente. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, y el aire tenía un olor rancio, como si el hotel no hubiera sido ventilado adecuadamente en mucho tiempo. Al llegar a su habitación, Carlos la encontró pequeña pero funcional. Una cama individual, un armario viejo y una ventana que daba al patio trasero. Lo que más le llamó la atención fue el silencio. No había ruido alguno, ni de otros huéspedes ni del tráfico de la carretera. Era como si el hotel estuviera encapsulado en una burbuja de quietud absoluta. Se tumbó en la cama, cansado, y pronto el cansancio lo venció, quedándose dormido sin mayor preocupación. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche lo perseguiría por el resto de su vida. Horas después, cuando el reloj marcaba la medianoche, Carlos se despertó de repente. Algo en el aire había cambiado. El cuarto estaba oscuro, y aunque las ventanas estaban cerradas, el aire era anormalmente frío, mucho más de lo que había sentido antes. Ese frío no era natural. Era como si algo, una presencia,
hubiera llenado la habitación. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el silencio, antes reconfortante, ahora se sentía opresivo, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo que podía controlar. Todo estaba en su lugar, o eso parecía. Sin embargo, había algo en el ambiente que lo hacía sentir inquieto, una sensación de que algo no estaba bien. Entonces lo escuchó. El sonido, al principio, era apenas un murmullo, como un leve golpeteo, tan suave que Carlos pensó que su mente lo estaba imaginando. Pero a medida que los segundos pasaban, el sonido se volvió más claro. Era un golpe suave, casi rítmico, que provenía de la puerta de su habitación. Toc, toc, toc. Carlos permaneció inmóvil por un momento, tratando de convencerse de que era solo su imaginación. Tal vez alguien se había confundido de habitación. Quizás era el sonido de la madera expandiéndose con el cambio de temperatura. Cualquier cosa que fuera, no podía ser más que una explicación racional. Sin embargo, el golpeteo continuaba, metódico, insistente, como si algo, o alguien, estuviera esperando pacientemente al otro lado de la puerta. Toc, toc, toc. El sonido persistía. Carlos recordó la advertencia del recepcionista: no abra la puerta después de la medianoche. Pase lo que pase. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en esas palabras. ¿Qué había querido decir el hombre? ¿Por qué lo había advertido tan insistentemente? El golpeteo no se detuvo. Entonces, algo cambió. El sonido comenzó a volverse más fuerte, más insistente, casi frenético, como si la cosa al otro lado de la puerta hubiera perdido la paciencia. Toc, toc, toc. Cada golpe resonaba más fuerte, y el aire en la habitación se volvió más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera apoderándose del lugar. Y luego, escuchó la voz. Déjame entrar, por favor, estoy perdido. Era una voz baja, débil, casi un susurro, que venía del otro lado de la puerta. Sonaba como la voz de alguien angustiado, alguien que había perdido su camino y necesitaba ayuda desesperadamente. Carlos sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Por un momento, la lógica le dijo que quizás era solo un huésped que se había extraviado. ¿Y si alguien realmente necesitaba su ayuda? Pero algo en esa voz no sonaba bien. La desesperación en el tono parecía forzada, artificial, como si la cosa al otro lado estuviera imitando la voz de un ser humano, pero sin comprender del todo cómo debía sonar la verdadera angustia. Carlos no respondió. Se quedó paralizado, sin atreverse a moverse ni a abrir la boca. Sabía que si lo hacía, si se levantaba para abrir la puerta, lo que sea que estuviera al otro lado lo atraparían. Podía sentirlo, como una certeza oscura que invadía cada fibra de su ser. La voz volvió a sonar, esta vez más insistente, más desesperada. Por favor, déjame entrar, estoy perdido. Los golpes en la puerta se volvieron más rápidos, casi frenéticos. El sonido reverberaba por toda la habitación, cada golpe más fuerte que el anterior. Carlos apenas podía respirar. Toc, 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 toc. Y de repente, todo se detuvo. El silencio regresó, un silencio pesado y opresivo, como si el propio aire hubiera sido aplastado por el peso de algo mucho más oscuro y antiguo de lo que Carlos podía imaginar. El frío en la habitación era insoportable, y cada centímetro de su piel estaba erizado de puro terror. Carlos se dejó caer en la cama, incapaz de calmarse. Pasaron varios minutos, o quizás horas, no lo sabía con certeza. Lo único que sabía era que no debía moverse, no debía hacer ningún ruido. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un sonido nuevo rompió el silencio. Un crujido, suave pero claro, esta vez provenía del interior de la habitación. El sonido venía del suelo. Al principio, era apenas perceptible, como el susurro de algo arrastrándose lentamente.
CRRR, CRRR. Se acercaba cada vez más. Carlos no se atrevió a moverse, ni siquiera a respirar. Sabía que lo que sea que estaba allí, ahora estaba dentro de la habitación. El sonido se acercaba más y más, hasta que, finalmente, pudo verlo. Al pie de la cama, una sombra se movía lentamente. Era una figura pequeña, encorvada, casi reptando por el suelo. La oscuridad de la habitación hacía difícil distinguir los detalles, pero Carlos sabía que lo que estaba viendo no era humano. La figura parecía estar deformada, como si hubiera sido arrastrada a través de las paredes, retorcida y rota por fuerzas que desafiaban la lógica. La figura se acercaba cada vez más, sus movimientos eran lentos pero decididos. Cada segundo que pasaba, el terror de Carlos aumentaba, hasta que, finalmente, cuando la figura estaba a solo un par de metros de la cama, reunió el valor suficiente para levantarse de un salto. Encendió la luz con un movimiento desesperado. El cuarto estaba vacío. No había nadie, ni en el suelo ni en ningún otro lugar. El suelo estaba despejado, y la puerta seguía cerrada. Sin embargo, el aire seguía frío, y el silencio, aunque aparentemente calmado, seguía siendo opresivo. Carlos sabía que algo había estado allí. Algo que no pertenecía a este mundo. No pudo soportar más. Cogió sus pertenencias lo más rápido que pudo y salió de la habitación sin mirar atrás. Bajó corriendo las escaleras hasta la recepción, donde el recepcionista, como si lo hubiera estado esperando, lo miró con una mezcla de comprensión y resignación. «¿Lo escuchó, verdad?», preguntó el hombre, aunque ya conocía la respuesta. Carlos, aún temblando, solo asintió. No tenía palabras para describir lo que acababa de vivir. Mientras el recepcionista le entregaba la factura, Carlos, sin poder contener su curiosidad, se giró para hacerle una última pregunta. «¿Qué era eso?», preguntó con la voz rota por el miedo. El recepcionista suspiró, como si llevara años esperando esa pregunta, y dijo con un tono que mezclaba tristeza y resignación: «El último huésped nunca se fue. Carlos nunca volvió a pasar por aquel hotel, ni por esa carretera. Hasta el día de hoy, cada vez que escucha un golpe suave en una puerta, su corazón se detiene por un momento, recordando aquella noche en la que algo, o alguien, intentó entrar en su habitación». Hace varios años, durante uno de mis viajes de trabajo, me alojé en un hotel que, desde el momento en que entré, supe que sería especial, pero no de la manera que uno podría esperar. Era un hotel antiguo, de esos que parecen haber sido lujosos en algún momento, pero que el tiempo ha desgastado de manera irremediable. A primera vista, el lugar tenía un encanto clásico, casi romántico. Los techos altos, las molduras decorativas y los grandes ventanales daban la impresión de que el hotel había sido testigo de tiempos mejores. Cuando la alta sociedad se reunía en sus salones y los pasillos estaban llenos de vida. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación apenas perceptible que hizo que mi piel se erizara desde el momento en que crucé la puerta. El día que llegué, el vestíbulo estaba vacío, y el sonido de mis pasos resonaba en el suelo de mármol, amplificando el eco hasta que parecía que no estaba solo. A pesar de la tranquilidad, había algo en la atmósfera que se sentía fuera de lugar, como si el edificio estuviera observando cada uno de mis movimientos. Al acercarme al mostrador, fui recibido por un recepcionista de aspecto cansado que apenas levantó la vista para saludarme. Su voz era monótona, casi robótica, mientras me entregaba la llave de mi habitación, una llave de metal pesada y antigua. Algo que en sí mismo ya resultaba peculiar en una época donde casi todos los hoteles usan tarjetas electrónicas. El ascensor que me llevó a mi piso era pequeño y crujía con cada movimiento. Las puertas metálicas se cerraron con un chirrido que reverberó en el pasillo cuando llegué a mi destino. El corredor que conducía a mi habitación era largo y estrecho,
con alfombras desgastadas y lámparas que apenas iluminaban lo suficiente para ver por dónde caminaba. Había una ventana al final del pasillo, por la que entraba una débil luz natural que no hacía más que intensificar la sensación de abandono. Cuando finalmente llegué a mi habitación, sentí un alivio momentáneo al ver que estaba bastante bien conservada en comparación con el resto del hotel. La cama era grande y cómoda, y había una pequeña mesita junto a la ventana que daba al patio interior del edificio. Después de un largo día de trabajo, lo único que quería era descansar. Así que me tumbé en la cama, dejando que el cansancio me arrastrara lentamente hacia el sueño. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Mis días eran largos y agotadores, por lo que apenas tenía energía para notar los pequeños detalles inquietantes del lugar. Sin embargo, la tercera noche fue diferente. Me desperté de repente a las 2 de la madrugada, sintiendo un frío inexplicable que parecía emanar del mismo aire. La habitación, antes cálida, ahora se sentía gélida, y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba. Algo no estaba bien. Me incorporé lentamente en la cama, intentando comprender lo que estaba sucediendo. El silencio era ensordecedor, tan profundo que cualquier pequeño sonido parecía amplificarse. No era el tipo de silencio tranquilo que uno esperaría en medio de la noche en un hotel, sino un silencio inquietante, pesado, como si el propio edificio contuviera la respiración. Encendí la lámpara de la mesita de noche y observé la habitación a mi alrededor. Todo parecía estar en su lugar, pero la sensación de que algo me estaba observando era innegable. No había ningún ruido más allá del crujir ocasional de los viejos cimientos del hotel, pero el aire se sentía cargado, como si alguien o algo estuviera presente, aunque no pudiera verlo. Decidí intentar ignorarlo, pensando que tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Apagué la lámpara y me volví a acomodar en la cama, cerrando los ojos con la esperanza de volver a dormir rápidamente. Pero justo cuando estaba a punto de caer en el sueño, lo escuché. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero el sonido era demasiado claro, demasiado real. Pasos. Lentos, metódicos, resonando en la alfombra del pasillo exterior. Tap, tap, tap. Alguien caminaba por el corredor. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Los pasos eran inconfundibles, y lo más inquietante era que parecían detenerse justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido se había detenido, pero el silencio que siguió era aún más aterrador. Esperé escuchar el sonido de una llave entrando en una cerradura o el clic de una puerta al abrirse, pero nada ocurrió. El pasillo estaba en completo silencio nuevamente, como si la persona que caminaba por él hubiera desaparecido en el aire. La curiosidad me invadió, pero al mismo tiempo, una voz interna me decía que no me levantara de la cama, que no intentara ver quién estaba ahí afuera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí levantarme. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente a la puerta. Pegué el oído a la madera, esperando escuchar algún ruido. Pero no había nada, solo el mismo silencio opresivo que había sentido desde que me desperté. Mi mano temblaba cuando me incliné hacia la mirilla. No sabía si realmente quería ver lo que había al otro lado, pero mi curiosidad fue más fuerte. Al mirar a través de la pequeña abertura, no pude ver nada extraño. El pasillo estaba vacío. Respiré aliviado, pensando que tal vez mi mente había exagerado la situación, o que solo había sido un huésped nocturno que ya había regresado a su habitación. Estaba a punto de apartarme cuando, al final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. Cerca de la ventana que daba a la calle, una figura permanecía de pie, inmóvil. Era una mujer, o al menos, eso parecía. Tenía el cabello largo y oscuro, y estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. Su silueta era clara bajo la tenue luz del pasillo, pero había algo inquietante en la forma en que estaba de pie, completamente inmóvil,
como si fuera una estatua. Mi primer instinto fue pensar que era otro huésped, alguien que tal vez no podía dormir y había salido a caminar por el pasillo para despejarse. Pero cuanto más la miraba, más notaba que algo no estaba bien. La mujer no se movía en absoluto, ni siquiera respiraba. Su postura era rígida, antinatural. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba desde la mirilla, incapaz de apartar la vista. De repente, sin hacer ningún ruido, la mujer comenzó a girar la cabeza lentamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. No podía ver su rostro claramente desde la distancia, pero lo poco que pude distinguir me llenó de una sensación de terror absoluto. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran dos vacíos oscuros que parecían absorber la poca luz que había en el pasillo. Di un paso atrás instintivamente, alejándome de la puerta. El miedo me invadió por completo, y cerré la puerta con fuerza antes de correr hacia la cama. Me tumbé sobre las sábanas, tapándome hasta el cuello como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. Sabía que no era un sueño, que lo que había visto era real. Algo o alguien estaba en ese hotel, y no pertenecía a este mundo. No pude dormir el resto de la noche. Cada pequeño ruido, cada crujido del edificio me hacía saltar, y la idea de que esa mujer volviera a aparecer en el pasillo me aterraba. La sensación de ser observado no desapareció hasta que finalmente salió el sol, y la luz de la mañana llenó la habitación. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela, decidí que no podía quedarme más en ese lugar. Bajé a la recepción con mis maletas, decidido a marcharme lo antes posible. Cuando llegué al vestíbulo, el recepcionista, el mismo hombre cansado que me había recibido el día anterior, me miró en silencio mientras me acercaba. Algo en su expresión me dijo que él sabía lo que había sucedido, o al menos, que no era la primera vez que un huésped se iba de esa manera. Después de unos momentos de silencio incómodo, decidí preguntarle directamente. «Vi a alguien anoche, en el pasillo», le dije, con la voz temblorosa. «Una mujer, al final del corredor». «¿Sabe quién es?». El recepcionista me observó por un momento antes de suspirar. Su expresión era una mezcla de cansancio y resignación, como si estuviera acostumbrado a esa pregunta. «No es la primera vez que alguien la ve», me dijo en voz baja. «Algunos huéspedes, especialmente aquellos que se alojan en los pisos superiores, han mencionado ver a una mujer caminando por los pasillos, siempre cerca de la ventana al final del corredor. No sabemos quién es, pero hay una historia que circula entre el personal desde hace muchos años. Dicen que, hace décadas, una mujer se quitó la vida saltando desde esa misma ventana. Nadie sabe por qué lo hizo, pero desde entonces, algunos aseguran que su espíritu nunca abandonó el hotel». Mis manos temblaban mientras escuchaba sus palabras. No sabía qué decir, pero todo lo que me había contado encajaba perfectamente con lo que había visto la noche anterior. La mujer en el pasillo no era un simple huésped. No era de este mundo. Y ahora, sabía que nunca lo había sido. Salí del hotel lo más rápido que pude, con la sensación de que el lugar me seguía observando incluso después de haberlo dejado atrás. No volví a poner un pie en ese lugar, y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar imaginar a esa mujer, de pie al final del pasillo, esperando algo que quizás nunca llegará. Y así terminó mi estadía en uno de los lugares más extraños y aterradores que he conocido. A veces, los hoteles guardan más que historias, guardan presencias, sombras que no han podido encontrar descanso, esperando en los rincones oscuros y silenciosos, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Esto que les voy a contar le sucedió a mi amigo Miguel hace unos años. Fue en un pequeño pueblo costero donde se hospedó en un hotel que, según le habían dicho, había estado cerrado durante un tiempo y recién había sido reabierto para turistas. Miguel, siendo una persona aventurera y siempre buscando experiencias únicas, no dudó en reservar una habitación.
El hotel, aunque sencillo, tenía cierto encanto. Era una construcción antigua, con grandes ventanales y pasillos largos. Sin embargo, cuando Miguel llegó, notó que el lugar parecía casi vacío. Aparte de él, no vio a ningún otro huésped, y el personal se reducía a un par de empleados que lo atendieron con poca interacción. Esa primera noche, todo transcurrió con normalidad. La habitación que le asignaron tenía una vista hermosa al mar, y el sonido de las olas lo ayudó a relajarse después de un largo día. Pero en su segunda noche, algo extraño sucedió. Miguel despertó alrededor de las 3 de la mañana, sintiendo que algo lo había perturbado en su sueño. No podía identificar qué era, pero había una extraña sensación en el ambiente. Al principio pensó que tal vez había sido algún ruido proveniente del exterior, tal vez el viento o el mar, pero pronto se dio cuenta de que los sonidos venían desde dentro del hotel. Eran pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera corriendo por el pasillo. Miguel se levantó, intrigado, y decidió echar un vistazo. Al abrir la puerta, vio a una niña pequeña al final del pasillo. Tenía el cabello oscuro y lacio, y llevaba un vestido blanco que parecía algo anticuado. Ella estaba de pie, mirándolo fijamente. Miguel, sorprendido, pensó que tal vez era la hija de algún otro huésped. ¿Estás perdida?, le preguntó, pero la niña no respondió. En cambio, giró lentamente y comenzó a caminar hacia el final del pasillo. Él, sin saber muy bien por qué, decidió seguirla. La niña dobló una esquina, y Miguel apuró el paso para no perderla de vista. Cuando llegó al final del pasillo, se encontró con una puerta vieja y desgastada, claramente diferente de las demás. Parecía que esa parte del hotel no había sido renovada como el resto. Miguel empujó la puerta con cuidado, y al otro lado encontró una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un área del hotel que aún estaba en desuso. La niña estaba parada al pie de las escaleras, mirándolo nuevamente con esos ojos inexpresivos. Sin embargo, esta vez algo en su mirada lo hizo sentirse incómodo, como si no fuera solo una simple niña perdida. Miguel se dio cuenta de que la temperatura había bajado drásticamente. El aire se sentía denso, pesado. De repente, la niña comenzó a correr hacia una puerta al final del sótano. La siguió, pero justo cuando llegó, la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. Miguel intentó abrirla, pero no se movía. Llamó a la niña, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien. El lugar se sentía completamente diferente, como si hubiera cruzado a otro mundo. De pronto, recordó algo que un hombre del pueblo le había mencionado: ese hotel había sido cerrado años atrás, después de la desaparición de una niña en misteriosas circunstancias. Nadie la había visto salir del hotel. Después de buscarla durante semanas, los dueños cerraron el lugar, y nunca se volvió a saber de ella. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría ser ella la que lo había guiado hasta allí? Sin querer quedarse más tiempo, corrió de vuelta a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. Pasó el resto de la noche sin poder dormir, con la sensación de que algo, o alguien, seguía observándolo desde el pasillo. Al día siguiente, decidió marcharse del hotel antes de lo previsto. Mientras se despedía del recepcionista, Miguel mencionó lo que había visto, esperando alguna explicación. El hombre, sin levantar la vista, simplemente dijo: no es el primero que la ve. Esa niña nunca encontró su salida. Miguel no volvió a ese hotel, ni tampoco volvió a hablar de aquella experiencia durante mucho tiempo. Pero en las noches más oscuras, cuando escucha pasos lejanos en sus sueños, no puede evitar pensar en la niña del hotel abandonado, y en lo que realmente ocurrió aquella noche en los sótanos oscuros. Hay algo profundamente inquietante en los hoteles. Esos lugares de paso, donde cientos, si no miles, de personas entran y salen,
dejando detrás de ellos no solo maletas y recuerdos, sino también sus energías, sus emociones, e incluso, a veces, sus secretos más oscuros. Esta historia que te voy a contar, sucedió en un hotel que parecía completamente inofensivo a simple vista. No era particularmente antiguo, ni estaba ubicado en algún rincón solitario y misterioso. Era, en muchos aspectos, un hotel común, pero lo que sucedió allí cambió para siempre la vida de una joven llamada Natalia. Ella me relató esta historia años después de que ocurriera, y aunque su voz era tranquila al contarla, se notaba en sus ojos que el miedo de aquella experiencia aún la perseguía. Todo comenzó con un viaje inesperado. Natalia había sido enviada por su empresa a una pequeña ciudad para asistir a una conferencia. Era una ciudad modesta, lejos de las rutas turísticas más conocidas, y el hotel donde se hospedaría había sido reservado por su empresa. Al llegar, Natalia se sintió inmediatamente incómoda con el lugar. No era que el hotel fuera particularmente extraño, pero había algo en su atmósfera que la hacía sentir observada, como si las paredes mismas estuvieran atentas a cada uno de sus movimientos. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido. Las alfombras gruesas y rojas que cubrían los pisos eran suaves bajo sus pies, y los pasillos, aunque estrechos, estaban decorados con lámparas de cristal que emitían una luz cálida. Todo parecía correcto en la superficie, pero había algo que no encajaba del todo. Tal vez era el aire pesado y denso del lugar, o el hecho de que nunca parecía haber otros huéspedes en los pasillos. La recepción era escasamente atendida, y las pocas veces que Natalia vio a alguien del personal, siempre parecían distraídos o demasiado ocupados como para cruzar una palabra con ella. Al principio, Natalia pensó que todo esto era solo producto del estrés del viaje y el agotamiento. Pasó la primera noche sin mayores problemas, aunque durmió de manera inquieta, despertándose varias veces con la sensación de que algo no estaba bien. Durante el día, asistió a la conferencia y, por la noche, regresaba al hotel con la intención de descansar, pero siempre había una sensación persistente que la mantenía alerta. Sin embargo, todo cambió durante su tercera noche en el lugar. Esa noche, Natalia llegó más tarde de lo habitual. Había salido a cenar con algunos colegas y, al regresar al hotel, notó algo diferente. El lugar estaba inusualmente silencioso, más de lo normal. La recepción estaba vacía y las luces en el pasillo parecían más tenues, como si el edificio estuviera envuelto en una oscuridad que no debería estar allí. Mientras caminaba hacia el ascensor, notó algo extraño. Uno de los botones del ascensor, el que llevaba al sótano, estaba encendido. No había visto ese botón iluminado antes y, curiosa, decidió presionarlo. Al principio, no pensó mucho en ello. Tal vez era un error, o alguien del personal estaba abajo. Pero cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, lo que vio la hizo dudar de su decisión. El sótano no era lo que había imaginado. En lugar de un simple espacio de almacenamiento o una sala de lavandería, el lugar parecía un laberinto de pasillos oscuros, iluminados solo por luces parpadeantes. El aire allí era más pesado, más frío, y una sensación de abandono llenaba el lugar. A pesar de que su instinto le decía que no debería estar allí, la curiosidad de Natalia la llevó a explorar. Caminó por los estrechos pasillos, notando cómo las paredes parecían estar cubiertas de una capa de polvo que no correspondía al resto del hotel. A medida que avanzaba, el lugar se volvía más opresivo. El sonido de sus propios pasos resonaba en el eco vacío del sótano, y el silencio que los rodeaba era casi insoportable. La sensación de ser observada, que había sentido desde su llegada, se intensificaba con cada paso que daba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una puerta al final de uno de los pasillos. No había ninguna señal que indicara que había detrás, pero la puerta estaba entreabierta, como invitándola a entrar. Natalia, aunque nerviosa, empujó la puerta suavemente y entró. Lo que encontró dentro la sorprendió. Era una pequeña habitación, apenas más grande que un armario de escobas,
pero lo que la hacía extraña no era su tamaño, sino su contenido. En el centro de la habitación había una cama vieja, de hierro oxidado, con un colchón cubierto de polvo y manchas que parecían demasiado antiguas para ser recientes. Las paredes estaban desnudas, excepto por un espejo grande que colgaba frente a la cama. El aire en la habitación era aún más frío que en el pasillo, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Natalia dio un paso hacia el espejo, sintiendo que algo la atraía hacia él. Era un espejo extraño, su superficie parecía casi líquida, como si no reflejara solo la habitación, sino algo más, algo que no pertenecía a ese lugar. Mientras se acercaba más, el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. La habitación detrás de ella parecía cambiar, las sombras se alargaban y se retorcían, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. Una figura apareció detrás de ella, una figura que no estaba allí en la habitación real, pero que estaba claramente visible en el espejo. Era una mujer, o al menos, lo que quedaba de una. Su piel era grisácea, casi translúcida, y su cabello colgaba en mechones desordenados y sucios sobre su rostro. Sus ojos, vacíos y oscuros, miraban directamente a Natalia a través del reflejo, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. El terror paralizó a Natalia. Quería gritar, pero su voz no salía. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar fijamente el espejo, viendo cómo la figura se acercaba más y más, aunque no se movía en el mundo real. En el espejo, la mujer estiró una mano hacia ella, y en ese momento, Natalia sintió un frío intenso que la atravesó como si la figura hubiera logrado tocarla a través del espejo. Finalmente, recuperando algo de control sobre su cuerpo, Natalia retrocedió, alejándose del espejo y de la habitación. Cerró la puerta de golpe y comenzó a correr por el pasillo de vuelta al ascensor. Pero el lugar parecía haber cambiado. Los pasillos, que antes eran simples y rectos, ahora parecían interminables. Las paredes parecían moverse, cerrándose a su alrededor, y el eco de sus pasos se multiplicaba, como si otras personas, o cosas, estuvieran corriendo junto a ella en la oscuridad. Cuando finalmente llegó al ascensor, pulsó desesperadamente el botón para volver al vestíbulo. El ascensor subió lentamente, más lento de lo que parecía posible, y cada segundo en ese pequeño espacio cerrado aumentaba su ansiedad. Sentía que algo la seguía, algo que no había visto directamente, pero que sabía que estaba allí, en las sombras del sótano, esperándola. El ascensor se detuvo, y las puertas se abrieron finalmente al vestíbulo del hotel. Natalia salió corriendo hacia la recepción, pero una vez más, el lugar estaba vacío. La recepción, que alguna vez había tenido al menos una débil luz, ahora estaba completamente oscura. Natalia, presa del pánico, subió a su habitación, cerrando la puerta con llave tras de sí. Se sentó en la cama, temblando, sin saber qué hacer. El miedo la había consumido por completo, y aunque no había visto directamente a la figura más allá del espejo, sabía que algo la había seguido desde el sótano. Pasó el resto de la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido, cada crujido de las paredes, cada golpe en la tubería, preguntándose si la cosa que había visto la alcanzaría en algún momento. No volvió a bajar al sótano. De hecho, dejó el hotel tan pronto como amaneció, sin mirar atrás. Pero la sensación de ser observada nunca la abandonó del todo. Incluso después de salir del hotel y regresar a su vida normal, Natalia nunca pudo sacudirse la sensación de que algo la había seguido, algo que había despertado en esa pequeña habitación del sótano y que ahora estaba con ella. Siguiéndola en silencio, esperando. Meses después, en un intento de entender lo que había experimentado, Natalia decidió investigar un poco sobre el hotel. Lo que descubrió la dejó helada. Hace más de 50 años, el hotel había sido un refugio improvisado durante la guerra. Las habitaciones del sótano habían sido utilizadas para esconder a aquellos que huían del conflicto,
pero muchas de esas personas nunca volvieron a salir. Según los informes, varios de los refugiados murieron de hambre, enfermedad o en circunstancias misteriosas. Y, entre ellos, una mujer joven había sido encontrada muerta frente a un espejo, su rostro desfigurado por el terror, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Natalia entendió entonces lo que había sucedido. El sótano no era solo un lugar de almacenamiento. Era un lugar olvidado, cargado de tragedia, donde las almas de aquellos que habían muerto allí no habían encontrado descanso. Y ahora, una de esas almas había visto a Natalia, había sentido su presencia, y no la dejaría ir tan fácilmente. Desde aquella experiencia, Natalia no ha vuelto a hospedarse en ningún hotel que tenga un sótano. Y cada vez que ve un espejo, no puede evitar recordar el rostro de aquella mujer, preguntándose si algún día la volverá a ver en el reflejo. Esta historia la vivió una amiga mía llamada Sofía, quien nunca había creído en fenómenos sobrenaturales ni en historias de terror. Siempre había sido escéptica, creyendo solo en aquello que podía ver o tocar, hasta que una noche, en un pequeño hotel de carretera, tuvo una experiencia que cambió por completo su forma de ver el mundo. Y si me preguntas, ella no ha vuelto a ser la misma desde aquella noche. Todo comenzó durante un viaje que hizo para visitar a su familia. Sofía había decidido hacer el recorrido en coche para disfrutar del paisaje y de unos días de libertad. El plan original era llegar a su destino en un solo día, pero un problema con su coche la retrasó, lo que la obligó a detenerse en un hotel de carretera para pasar la noche. El hotel no parecía tener nada fuera de lo común, era uno de esos alojamientos modestos que se encuentran a las afueras de las grandes ciudades. Una parada obligada para los viajeros que necesitaban un lugar para descansar unas horas antes de retomar su camino. El edificio no era antiguo ni particularmente espeluznante, pero había algo en el ambiente que no encajaba. Desde el momento en que Sofía llegó, notó una atmósfera extraña. No había muchos huéspedes, o al menos eso parecía. La recepción estaba atendida por un hombre mayor, quien, sin levantar la vista de su periódico, le entregó la llave de su habitación con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A Sofía le pareció curioso que el hombre apenas hablara, como si evitara cualquier conversación innecesaria. Aquí tiene, señorita. Habitación número 14, segundo piso, dijo el recepcionista con una voz ronca, señalando la dirección sin mirarla directamente. Cansada por el viaje, Sofía no le dio mayor importancia. Tomó la llave y se dirigió al ascensor. El hotel estaba sorprendentemente silencioso. No había ningún otro huésped en el vestíbulo, ni en los pasillos. Las alfombras de color oscuro y los cuadros antiguos en las paredes le daban al lugar una sensación de pesadez, como si todo estuviera atrapado en un tiempo diferente. Al llegar al segundo piso, el pasillo que conducía a su habitación estaba iluminado solo por una tenue luz que parpadeaba de vez en cuando. Sofía sintió un leve escalofrío, pero atribuyó la sensación al cansancio y al largo viaje. La habitación número 14 era sencilla, con una cama individual, una mesa de noche y un pequeño televisor que apenas funcionaba. Había una ventana que daba al estacionamiento, donde su coche estaba aparcado en la oscuridad. La luz de un farol en la calle apenas iluminaba parte del paisaje exterior, y las cortinas se balanceaban ligeramente debido a una brisa imperceptible. Sofía, exhausta, se dio una ducha rápida, se metió en la cama y apagó la luz, dispuesta a dormir profundamente. Sin embargo, el sueño no llegó de inmediato. A pesar del cansancio, había algo en esa habitación que la incomodaba. El silencio era demasiado intenso, casi opresivo. El tipo de silencio que no se siente normal, como si fuera demasiado consciente. Se movió varias veces en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero la sensación de inquietud no la dejaba en paz. Finalmente, cerró los ojos y trató de relajarse, convenciéndose de que era solo su mente, cansada y sobreestimulada,
jugándole una mala pasada. Pasaron varias horas hasta que algo la despertó abruptamente. Abrió los ojos, confundida, y se dio cuenta de que el reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana. Al principio, no sabía que la había sacado de su sueño. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por un débil haz de luz que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. Se quedó en la cama, tratando de calmar su respiración y de recordar que la había despertado. Fue entonces cuando lo escuchó. Era un sonido leve, pero claramente perceptible, pasos. Alguien estaba caminando por el pasillo fuera de su habitación. Los pasos eran lentos, casi metódicos, como si la persona estuviera caminando con cuidado para no hacer demasiado ruido. El sonido de los pies sobre la alfombra resonaba en el silencio del hotel. Sofía se sentó lentamente en la cama, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién estaría caminando a estas horas?, pensó. El hotel parecía desierto cuando llegó, y no había escuchado a ningún otro huésped en las habitaciones cercanas. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Silencio absoluto. Sofía contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Durante lo que parecieron minutos eternos, no ocurrió nada más. Solo el sonido opresivo del silencio. Entonces, sin previo aviso, un golpe suave resonó en la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes precisos, firmes, pero no agresivos. Sofía sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Quién tocaría su puerta a esa hora de la madrugada? Se levantó lentamente de la cama, sin hacer ningún ruido, y caminó hacia la puerta, con el corazón latiendo a toda velocidad. Se inclinó hacia la mirilla y miró al pasillo. No había nadie. El corredor estaba vacío, desierto, iluminado solo por esa tenue luz que parpadeaba intermitentemente. Debe ser algún huésped que se equivocó de habitación, pensó Sofía, intentando tranquilizarse. Decidió no abrir y regresó a la cama, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Se metió nuevamente bajo las sábanas, pero antes de que pudiera relajarse, los golpes en la puerta se repitieron, esta vez más fuertes. Toc, toc, toc. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Se sentó en la cama, mirando fijamente hacia la puerta. Algo no estaba bien. Era como si la atmósfera en la habitación hubiera cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. Entonces, escuchó algo que la paralizó por completo, una voz baja, apenas un susurro, provenía del otro lado de la puerta. Déjame entrar, necesito ayuda. La voz era masculina, pero sonaba extrañamente apagada, como si la persona estuviera hablando desde muy lejos o a través de una pared. Había algo en el tono de la voz que la inquietaba profundamente. No sonaba natural. Había una desesperación en esa voz, pero no una desesperación normal, era algo mucho más oscuro, como si quien hablara no estuviera acostumbrado a sonar humano. Sofía no dijo nada. No se movió. Sabía, de alguna manera, que no debía abrir esa puerta. Su instinto le gritaba que algo muy malo sucedería si lo hacía. El silencio volvió, pero la sensación de ser observada no desapareció. No podía ver nada, pero sabía que algo, o alguien, seguía ahí afuera, esperando. Minutos después, cuando pensaba que tal vez todo había terminado, un tercer golpe resonó, más fuerte que los anteriores. Toc, toc, toc. Esta vez, el golpe fue tan fuerte que la puerta vibró en sus bisagras. Y entonces, la voz volvió, pero más cerca, más clara. Por favor, déjame entrar, estoy perdido. Esta vez, el tono de la voz fue más urgente, pero Sofía seguía sintiendo que algo no encajaba. No era un ser humano en problemas. Había algo mal en esa voz, algo que no pertenecía a este mundo. Sofía dio un paso hacia la puerta, con la mano temblorosa extendida hacia el pomo. Sentía una atracción inexplicable, como si algo la empujara a abrir,
a dejar entrar lo que sea que estuviera al otro lado. Pero en el último momento, se detuvo. No podía hacerlo. Un frío inhumano atravesó la habitación, y Sofía se dio cuenta de que el aire estaba helado, tan frío que su aliento se condensaba en el aire. Fue entonces cuando el pomo de la puerta comenzó a girar. Sofía se quedó paralizada, mirando cómo el pomo giraba lentamente, como si alguien estuviera tratando de abrir desde el otro lado. No había nadie en el pasillo cuando miró antes, pero ahora, alguien o algo estaba intentando entrar. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta y echó el cerrojo. El pomo dejó de moverse de inmediato, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Pasaron los minutos, y finalmente escuchó pasos alejándose, volviendo a sumirse en el silencio. Sofía se dejó caer en el suelo, incapaz de moverse por el miedo. No se atrevió a abrir la puerta ni a mirar por la mirilla de nuevo. Estaba completamente sola, en medio de la oscuridad, con la certeza de que algo más había estado allí, acechándola. Al amanecer, sin haber podido pegar un ojo, Sofía empacó sus cosas rápidamente y bajó a la recepción, decidida a dejar el hotel lo antes posible. El recepcionista, el mismo hombre mayor que la había atendido la noche anterior, la miró con una expresión tranquila pero tensa. Sofía intentó mencionar lo que había sucedido, buscando algún tipo de explicación lógica, pero antes de que pudiera decir mucho, el hombre la interrumpió con una voz fría y seria. «Ah, ya veo que lo escuchó», dijo el recepcionista, sin ningún rastro de sorpresa en su voz. Lo que dijo después hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Hace muchos años, un huésped desapareció de esa habitación. Dicen que todavía anda por aquí, llamando a las puertas, buscando a alguien que lo deje entrar. Sofía no respondió. No había nada que decir. Dejó el hotel esa mañana sin mirar atrás, con el miedo aún clavado en su corazón. Sabía que había algo más en ese lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, y se había acercado demasiado a descubrir qué era. Hasta el día de hoy, Sofía no ha vuelto a hablar mucho de lo sucedido, pero cada vez que escucha un golpe en la puerta de madrugada, su mente regresa a esa noche, a esa voz. Y a lo que habría sucedido si hubiera abierto la puerta. Hay puertas que nunca deben abrirse, especialmente cuando el visitante de medianoche no es lo que parece. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.